Le pregunté a mi esposo, ¿a qué hora debemos ir mañana? Nuestro hijo de 4 años susurró, ¿le gustará a la abuela mi tarjeta? Él se quedó callado. Mi suegra dijo, celebramos la Navidad ayer. Mi esposo añadió, fue mejor sin ustedes dos. Yo dije, es bueno saberlo. Entonces le hice una pregunta. Su madre dejó de reírse. Estaba sentada en la fila para recoger a mi hija de la guardería Little Pines cuando mi esposo me dijo que su familia ya había celebrado la Navidad sin mí. Sin mí, podría haberlo manejado. Pero sin nuestra hija de 4 años, eso era otra historia. Era 23 de diciembre y hacía tanto frío que aún había nieve sucia acumulada en los bordes del estacionamiento. Acababa de abrocharle el cinturón a Eshi en el asiento trasero de mi Subaru cuando me mostró una tarjeta de cartulina cubierta de estrellas doradas de crayón verde y tanta brillantina que podría considerarse un peligro en el trabajo. Mamá, no la dobles. No lo estoy doblando. Lo estás sujetando de forma flexible. No sabía que ese era un término técnico. Me miró con esa expresión de paciencia que solo una niña de 4 años puede tener con una mujer adulta que claramente no sabe nada. La tarjeta era para mi suegra, Carol. Ella había pasado casi toda la tarde haciéndolo en la guardería. Dentro, se había dibujado a sí misma de la mano de la abuela bajo algo que parecía un árbol de Navidad, aunque más bien parecía un tornado verde. Íbamos a ir a casa de Carol al día siguiente. Al menos eso creía. Arranqué el coche, pero lo dejé en punto muerto. Luego llamé a mi marido, Mark, por Bluetooth. Contestó al cuarto timbrazo. Oye, había ruido detrás de él. Gente hablando, la televisión, platos, tintineo. Pregunté, ¿a qué hora deberíamos venir mañana? Nada. Esperé. Mark desde el asiento trasero. Ella se inclinó hacia adelante todo lo que le permitían los cinturones de seguridad de su asiento. Pregúntale a papá si a la abuela le gustará mi tarjeta. Le sonreí al verla en el espejo. ¿La oíste? Sigue sin haber respuesta. Por medio segundo, pensé que la llamada se había cortado. Entonces oí la voz de Carol de fondo. Oh, pásame el teléfono. Unos segundos después, apareció con la misma alegría de una mujer que llama para confirmar una cita en la peluquería. Dana, cariño. Hola, Carol. ¿A qué hora mañana? Hubo una breve pausa. Entonces ella dijo, oh, ayer celebramos la Navidad. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque a veces el cerebro rechaza una frase antes de que podamos entenderla. ¿Hiciste qué? Celebramos la Navidad ayer. Todos estaban disponibles, así que seguimos adelante. Miré por el parabrisas una furgoneta que salía del aparcamiento de la guardería. Todos. Bueno, Tyler estuvo aquí. Rená vino. Mi hermana vino a casa. La prima pasó después de cenar. Rená era la exesposa de Mark. Tyler era su hijo de 29 años. Todavía estaba asimilando el hecho de que Rená aparentemente había estado en la Navidad de mi suegra mientras yo estaba en casa envolviendo regalos para la misma familia. Dije que nadie pensaba que ella quisiera pasar la Navidad con su abuela. El tono de Carol cambió. No mucho. Lo justo. Oh, Dana, no le des tanta importancia a esto. Esa frase. La he escuchado en alguna versión durante 11 años. No lo hagas tan incómodo. No te lo tomes como algo personal. No empieces una discusión. Por lo visto, poseía la rara habilidad de crear tensiones con solo notar cuando alguien me trataba mal. Vuelve a poner a Mark. Oí un movimiento. Entonces su voz. Dana, ¿qué pasó? No pasó nada. Pasaste la Navidad sin tu esposa y tu hija. Mamá cambió la fecha. Cuando él dudó. Ese no es el punto. Me quedé mirando el volante. En realidad, creo que es bastante acertado. Detrás de mí, ella abría y cerraba su tarjeta en silencio. Mark suspiró. Mira, mamá quería una Navidad tranquila. Rená venía porque Tyler estaba allí y todos se llevaban bien, así que ella y yo éramos la amenaza a la paz. Dana, no, te estoy preguntando. Ya sabes cómo se ponen las cosas. ¿Cómo se ponen las cosas? No respondió. Dame un ejemplo. Otro silencio. Entonces estalló. Todos lo pasaron mejor sin tanta tensión. Sentí que apretaba el teléfono con fuerza. ¿Qué tensión, Mark? Soltó una risita cansada, como si mis preguntas le dieran la razón. Finalmente, dijo, era mejor sin ustedes dos. El coche quedó en completo silencio. Ella había dejado de jugar con la carta. Me miró en el espejo. Papá no me quería. Eso fue todo. No gritos. No llantos. Algo más tranquilo. Miré los árboles de oso más allá del patio de recreo de la guardería y dije, qué bueno saberlo. Mark comenzó, Dana no quiere preguntas. ¿Qué le dijiste a tu madre? Yo soy quien firma su refinanciamiento el jueves. El ruido de fondo desapareció. Todavía podía oír la televisión, pero las voces habían desaparecido. Entonces Carol volvió a aparecer. Su tono había cambiado por completo. Ahora, Dana, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Casi admiré la rapidez. 20 segundos antes, era demasiado problemático para invitarme a su casa.
Ahora estábamos hablando de límites financieros. Carol tenía 72 años y vivía en una casa de campo en Worthington que ella y el padre de Mark habían comprado a finales de los 80. Tras su fallecimiento 3 años antes, ella tuvo dificultades para pagar la hipoteca, algunas deudas de tarjetas de crédito y un tejado que necesitaba ser reemplazado. Mark no pudo ayudarla a obtener una refinanciación. Su historial crediticio se había visto muy afectado tras el fracaso de su negocio de jardinería. El mío no. Había trabajado en seguros comerciales durante más de 20 años y, varios meses antes, había accedido a regañadientes a ayudar a Carol a refinanciar unos $87,000. La firma final estaba programada para el 26 de diciembre. Aún no se había firmado nada. Le dije, Carol, acabas de decirme que no formo parte de la Navidad. Eso no fue lo que dije. Ayer lo celebraste con toda la familia. Ella no contestó. Y ahora necesitas mi firma el jueves. No metas el dinero en la familia. Eso casi me hizo reír. Carol, estás pidiendo a tu familia que te preste dinero. Mark interrumpió. Dana, para. Hablaremos cuando llegue a casa. Miré a Ashley. Ella miraba fijamente la tarjeta que tenía en el regazo. No, le dije, hablaremos cuando llegues a casa. Entonces colgué. Durante unos 30 segundos me sentí de maravilla. Luego ella preguntó, ¿debería tirar la tarjeta de la abuela? Y así, de repente, todas las respuestas ingeniosas que tenía se fumaron. Me giré en mi asiento. No, cariño, pero no me quería. Odiaba oír esa frase. Hiciste la tarjeta porque quieres mucho a la abuela. Esa parte te pertenece. Lo que hagan los demás no cambia el motivo por el que la hiciste. Ella lo pensó. Luego asintió. Cuando llegamos a casa, llevó la tarjeta adentro y la pegó en el refrigerador con un imán con forma de rebanada de pizza. Puede tenerlo más tarde, dijo. Bueno, esa noche, después de acostar a Ashley, me preparé una taza de café y abrí Facebook. Carol había publicado 17 fotos. Mark estaba allí. Tyler estaba allí. Renaa estaba allí. Todos sonreían alrededor del árbol. El pie de foto decía, por fin tenemos a toda la familia reunida de nuevo. Me quedé mirando esas palabras más tiempo del debido. Entonces me fijé en el suéter de Mark, azul oscuro, con media cremallera. Era exactamente el mismo que le había comprado 2 semanas antes y que había escondido en el armario del pasillo porque pensaba dárselo la mañana de Navidad. Lo había encontrado. Se había puesto mi regalo de Navidad para la celebración navideña a la que no estaba invitada. Fue entonces cuando dejé de preguntarme si se trataba de un malentendido. Mark llegó a casa un poco después de las 9 de la noche. Primero oí la puerta del garaje, luego la puerta lateral del cuarto de servicio. Se quedó allí un segundo con las llaves en una mano y el mismo suéter azul oscuro puesto. El que yo le había comprado. Lo miré. Él se dio cuenta. Oh, vamos, dijo. Esa fue su oportunidad. No, lo siento, no. Debería habértelo dicho. Simplemente me irritaba porque había notado algo más que no quería explicar. Estaba sentada a la mesa de la cocina con el café frío a mi lado. ¿Por qué nadie me había dicho que habían cambiado la fecha de Navidad? Dejó caer las llaves en el cuenco junto a la puerta. Tyler tenía asuntos del trabajo. Mamá estaba tratando de reunir a todos. Tyler nos dijo hace 2 semanas que estaría de baja hasta el 26. Mark se detuvo. Solo por un segundo. Luego apartó la silla que estaba frente a mí. Bien, Renaa venía porque Tyler la quería allí. Eso todavía no responde a mi pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué no me lo dijiste? Se frotó la cara con la mano porque mamá no quería dramas. Casi me río. ¿Qué drama tú y Renaa en la misma habitación? Mark, Renaa y yo hemos estado en la misma habitación muchas veces. Eso es diferente. Como se echó hacia atrás. Te pones tenso. Esperé. Eso era algo que había aprendido con los años. Si alguien lanza una acusación vaga, a veces lo mejor que puedes hacer es pedirle que la explique. ¿Cómo me pongo tenso? Frunció el ceño. Ya sabes, no lo sé. Dame un ejemplo. Abrió la boca. No salió nada. Esperé. Finalmente, dijo, haces que todo sea incómodo. Por ejemplo, Dana, no voy a hacer esto. Qué conveniente. Empujó su silla unos centímetros hacia atrás. Entonces dijo, mamá quería una Navidad en la que todos pudieran relajarse. Los miré a él y a Ashley. Esa era la parte para la que aún no tenía respuesta. Se quedó mirando la mesa. Le dije, estabas enfadado conmigo. De acuerdo. Explica por qué tu hija de 4 años tuvo que quedarse en casa. Él levantó la vista. Habrías hecho un gran escándalo por la presencia de Renaa. Así que castigaste a ella por adelantado por algo que ni siquiera hice. Yo no castigué a nadie. Ella pasó la tarde haciéndole una tarjeta de Navidad a tu madre. Apartó la mirada. Por un momento, pensé que tal vez por fin lo había logrado. Entonces dijo, no tenías derecho a mencionar la refinanciación de mamá por altavoz. Ahí estaba. Me recosté. Eso es lo que Europa decía sobre. Me avergonzaste. ¿Delante de quién? De mi familia. De tu familia,
que acababa de explicar que eran más felices sin mí y sin tu hija. Negó con la cabeza. Siempre haces lo mismo. Conviertes todo en dinero. Eso me pilló desprevenida. Me quedé mirándolo. Él siguió adelante. Siempre tienes que recordarles a todos que tú eres quien tiene un sueldo fijo. Tú eres el responsable. Tú eres quien tiene buen historial crediticio. Dije que no mencioné mi historial crediticio hasta que tu madre me dijo que no pertenecía a la Navidad. Eso es exactamente lo que quiero decir. No, Mark. Eso no es exactamente lo que quieres decir. Se puso de pie. ¿Sabes qué? Olvídalo. No. Me miró. Le dije, en realidad quiero escuchar esto. ¿Eso es lo que te molesta? ¿Qué ahora gano más? Apretó la mandíbula. Nunca dije eso. No tenías por qué hacerlo. Eso funcionó. La empresa de jardinería de Mark había quebrado unos 5 años antes. No porque fuera vago. No lo era. Trabajaba más que la mayoría de la gente que conocía. Pero 2 inviernos duros, un camión averiado y un cliente comercial que se declaró en bancarrota lo echaron todo a perder. Después de eso, pasó por varios trabajos, mantenimiento de propiedades, ventas y un breve periodo dirigiendo equipos para otra empresa de jardinería. Siempre trabajó, pero nunca se recuperó del todo de la pérdida del negocio. Y nunca llegué a comprender del todo cuánto le molestaba eso. Mirando hacia atrás, había pequeñas señales. Si un camarero dejaba la cuenta entre nosotros y yo sacaba mi tarjeta, Mark bromeaba demasiado alto diciendo que yo era la directora financiera. Si Carol necesitaba dinero para reparar la caldera o pagar los impuestos, siempre llamaba primero a Mark. Luego Mark acudía a mí. Una vez, durante una cena familiar, Carol comentó, menos mal que alguien en esa casa sabe cómo ganar un sueldo fijo. Todos se rieron. Mark no pudo evitarlo. Pero yo recordaba su rostro. Había archivado ese momento entre las cosas que las esposas maduras fingen ignorar. Ahora lo tenía justo delante. Le dije, me excluiste de la Navidad porque te avergüenza que yo gane más dinero que tú. Pareció ofendido. Eso es ridículo. Entonces dime por qué. Él no lo hizo. En cambio, dijo, no te vas a echar atrás en la refinanciación de mamá. No era una pregunta. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. No he decidido nada. Ya aceptaste. Acepté ayudar con el techo y la deuda que comentamos. Ella cuenta contigo. Y yo contaba con que mi marido no celebrara la Navidad a mis espaldas. Me señaló. Ahí. Eso. Eso es vengativo. Tal vez tenía razón. Eso me molestaba más de lo que quería admitir. Después de que Mark subió, me quedé en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido del refrigerador al encenderse y el sonido de la máquina de ruido blanco de ella a través del monitor para bebés que aún manteníamos enchufado porque las viejas costumbres son difíciles de erradicar. No dejaba de pensar en el techo de Carol. Había visto la mancha de humedad en su pasillo. Sabía que tenía herpes zóster grave. Tenía 72 años y vivía sola. ¿De verdad iba a negarme a ayudar a una anciana viuda solo porque me habían excluido de la Navidad? Dicho así, sonaba fatal. No quería convertirme en el tipo de persona que usa el dinero para castigar a los demás. Alrededor de las 11, mi teléfono vibró. Era Tyler, el hijo de Mark. Su mensaje decía, lo siento por lo de ayer. Pensé que habías decidido no venir. Lo leí 2 veces. Entonces escribí, ¿quién te dijo eso? La respuesta llegó menos de 1 minuto después. Papá. Luego otro mensaje. Dijo que no vendría si mamá estaba allí. Llamé a Tyler inmediatamente. Contestó con un tono incómodo. Oye, Dana, dime exactamente qué te dijo tu padre. Hubo una pausa. Dijo que Rena iba a venir y tú le dijiste que no querías estar cerca de ella. Nunca dije eso. Ahora lo sé. ¿Qué más? Tyler suspiró. Les dijo a todos que no te llamaran para preguntarte sobre eso. Dijo que ya habías tomado tu decisión y que no quería que la gente lo convirtiera en un escándalo. Cerré los ojos. Eso explicaba el silencio. Nadie se había olvidado de decírmelo. Les habían dicho específicamente que no lo hicieran. Pregunté, ¿alguien preguntó por ella? Mamá lo hizo. ¿Se refería a Rena? ¿Qué dijo Mark? Otra pausa. Dijo que pensabas que ella era demasiado joven para preocuparse. Por primera vez en toda la noche, sentí verdadero frío. Mark no solo nos había dejado fuera. Me había hecho responsable de dejar fuera a mi propia hija. Tyler siguió hablando y Dana Jess Christmas no se movió en el último minuto. Miré hacia las escaleras. ¿Qué quieres decir? Papá me pidió hace más de una semana que dejara libre el 22 de diciembre. No dije nada. Tyler bajó la voz. Lo había planeado. Apenas dormí esa noche. A las 6:30 de la mañana de Nochebuena, ya estaba abajo preparando café mientras Mark seguía en la cama. El pequeño soporte de plástico para el calcetín navideño de Eshe se había caído de la repisa de la chimenea durante la noche. Y por alguna razón, me quedé allí mirándolo fijamente como si fuera un problema importante. Eso es lo que hace la mente cuando el problema real es demasiado grande. Busca un gancho en el suelo. Seguía escuchando la voz de Tyler.
Lo planeó, no lo olvidó, no entró en pánico, lo planeó. Y aún así, a las 7 en punto, intentaba tranquilizarme. Quizás Mark había sido estúpido, quizás débil. Quizás quería complacer a su madre y evitar una velada incómoda con Renée y conmigo en la misma habitación. Ninguna de esas explicaciones lo hacía inocente, pero sí lo hacía humano. Y, para ser justos, Carol sí que necesitaba un techo nuevo. Había visto la mancha en el techo de su pasillo. Estuve en su cocina mientras Renée hacía tic-tac en un cubo cerca de la puerta trasera. No quería convertirme en alguien que dijera, bien, disfruta de tu moho porque me has herido los sentimientos. Así que me dije algo que ansiaba creer. Puedo estar enfadado y aún así cumplir mi palabra. Eso duró hasta las 8:17 de la mañana, cuando llamé a la cooperativa de crédito. La oficial de préstamos, una mujer llamada Denise, contestó después de 2 transferencias. Le dije, hola, soy Dana Mercer. Tengo que participar en el cierre de una refinanciación el día 26 para Carol Mercer. Sí, señora, quisiera que me enviaran por correo electrónico el paquete final del préstamo. Una pausa. No lo ha recibido. Otra pausa. Ese fue el primer momento en que me sentí incómodo. Me dijo que podía enviármelo ahora mismo. Unos minutos después, el PDF llegó a mi bandeja de entrada. Lo abrí en la mesa de la cocina, con el café a mi izquierda, las gafas de lectura puestas y las luces navideñas parpadeando en la ventana, un ambiente muy festivo para descubrir que no tenía ni idea de a qué me estaba comprometiendo. Fui directamente al resumen del préstamo. Y entonces me detuve. La cantidad no era de $87.000. Era de $142.000. Lo leí de nuevo. $142.000. En realidad, dije en voz alta, ¿qué demonios?, pero en voz baja, porque ella estaba arriba. Retrocedí, luego avancé, y volví a retroceder, como si tal vez la cifra se volviera más razonable si la veía desde otra perspectiva. No funcionó. Llamé a Mark. Contestó con voz adormilada. ¿Qué? ¿Por qué tu madre está pidiendo prestado $142.000 que lo despertaron? ¿De qué estás hablando? De la refinanciación. Incluye el techo. Sé lo que incluye. Pregunté porque el total era $55.000 más de lo que habíamos acordado. Se quedó callado. Luego dijo, hay una consolidación de deudas. No sé cuánto recuerdo ahora mismo, eres tú quien se ha encargado de esto. Dana, es Nochebuena. Sí, Mark. El número sigue funcionando en días festivos. Exhaló con fuerza. Estás buscando razones para armar un escándalo. No, estoy mirando un documento con mi nombre. Eso lo dejó sin palabras por un segundo. Seguí leyendo mientras hablábamos por teléfono. Saldo de la hipoteca, tarjetas de crédito, reparaciones del tejado, comisiones. Entonces una frase me llamó la atención. Pago en efectivo al prestatario. Alrededor de $28.000. Dije, ¿para qué son los $28.000? $28.000. El retiro de efectivo. Otra pausa. Esa era más larga. Le dije, Mark. Quería un cojín, el cojín de $28.000. Tiene 72 años. Necesita reservas. Entonces, ¿por qué nadie me dijo que yo pensaba que sí? No las teníamos. Cuando uno está estresado, olvida las cosas. Me recosté en la silla. Esa frase fue casi impresionante. No porque fuera inteligente, sino por la confianza. Le dije, no me digas que olvidé haber acordado prestarle $28.000 adicionales a tu madre. No estoy diciendo eso. Acabas de hacerlo. Cambió de dirección. Mira, mamá cuenta con esto. Podemos revisar el papeleo el jueves. Lo estamos revisando ahora. Tengo que irme. Claro que sí. Colgó. Me quedé mirando el teléfono un momento. Luego revisé la solicitud. Allí estaba mi salario. Mi empleador, nuestra información fiscal conjunta, un valor aproximado de nuestras cuentas de jubilación. Nada parecía falsificado. Eso importaba. Mark tenía acceso a mucho material falsificado. Declaramos la declaración de impuestos conjuntamente. Guardábamos las declaraciones antiguas y los documentos del seguro en la oficina de casa. Meses atrás, accedí a explorar la posibilidad de ayudar a Carol. Así que esto no era una novela policíaca donde mi marido me hubiera robado la identidad. En realidad, era peor, aunque de una forma más sutil. Él había mantenido el proceso en marcha mientras me hacía creer que estábamos hablando de un solo préstamo. Estaba hablando de otro caso. A las 10, llamé a un abogado. Una compañera de trabajo me había recomendado a Linda Carver después de su divorcio. Así que dejé un mensaje esperando que me respondieran después de Navidad. Linda me llamó 20 minutos después. En realidad estoy en mi cocina haciendo un pastel, me dijo. Así que si oyes una mesa de mezclas, esa es la razón. Casi me río. Le di la versión corta. Navidad. La mentira. La refinanciación. La cantidad. El dinero que retiró. No reaccionó de forma dramática. Eso ayudó. Ella solo hizo preguntas prácticas. ¿Has firmado el pagaré final? No. ¿Algún documento que autorice el desembolso? No.
¿Has retirado dinero de cuentas conjuntas? No es recomendable. No lo hagas. Me dijo que no vaciara las cuentas, que no ocultara mis bienes, que no cambiara las cerraduras y que no enviara mensajes de texto furiosos de los que luego me arrepentiría. Luego añadió, y no firmes deudas, no lo entiendes. Porque te sientes culpable. Me froté la frente. Me preocupa que parezca vengativa. Linda guardó silencio durante medio segundo. Entonces dijo que negarse a prestar $142,000 a otra persona no era venganza, sino una decisión financiera. Lo anoté. No porque fuera algo profundo. Porque necesitaba que alguien ajeno a la familia lo dijera con claridad. Esa tarde, Ellie y yo preparamos sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate Campbell's para el almuerzo de Nochebuena. Había planeado papas fritas, judías verdes, todo. No podía soportarlo. Ellie mojó su sándwich en la sopa y preguntó, ¿Santa Claus todavía sabe dónde estamos? Le dije, Santa ahora tiene GPS. Está bien. Ella sintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Durante un rato todo pareció normal. Luego, alrededor de las 7, Tyler llamó. Su voz era baja. Dana, encontré algo. Se me encogió el estómago. Estaba ayudando a la abuela a ordenar papeles. Ya sabes cómo guarda todo en montones. Yo sí. Carol consideraba que un sistema de archivo era un ataque a la libertad personal. Tyler continuó, hay un correo electrónico impreso de un agente inmobiliario de Nápoles. No dije nada. Florida, añadió. Sé dónde está Nápoles. Exacto. Lo siento. ¿Qué dice el correo electrónico? Dudó un momento. Te voy a enviar una foto. Unos segundos después llegó. Lo abrí. Un pequeño apartamento de temporada. Depósito de reserva. $28,000. Me quedé mirando la cifra. Luego volví a mirar los documentos del préstamo que tenía sobre la mesa. Un desembolso de aproximadamente $28,000. No necesité calculadora. Al final del correo electrónico impreso estaba la letra de Carol. 3 palabras y un nombre. Mark dice que Dana firmará después de Navidad. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. La puerta lateral se abrió. Mark entró en la cocina con una bolsa de papel que había traído de casa de su madre. Se detuvo al verme sentada allí. Giré el teléfono para que pudiera ver el correo electrónico. Entonces dije con mucha calma, Feliz Navidad, Mark. Cuéntame sobre Nápoles. Mark estaba de pie justo dentro de la cocina con una bolsa de papel en la mano. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego dejó la bolsa sobre el mostrador. Tyler te la envió. Casi sonreí. No porque algo fuera gracioso, sino porque, con un préstamo de $142,000 sobre la mesa y un apartamento en Florida incluido, su principal preocupación seguía siendo quién me lo había contado. Tyler no es el problema. No tenía por qué estar revisando los papeles de mamá. La estaba ayudando a organizarlos. Eso no significa que pueda fotografiar documentos privados. Puse el teléfono boca abajo. De acuerdo. Imaginemos que Tyler cometió el gran crimen del archivador en Nochebuena. Ahora cuéntame sobre Nápoles. Mark sacó una silla, pero no se sentó. No es lo que piensas. Creo que tu madre planeaba usar $28,000 de un préstamo que yo debía firmar para dar un anticipo para un condominio en Florida. No es un condominio que esté comprando al contado. Lo miré fijamente. Esa es tu defensa, te la estoy explicando. Por favor, hazlo. Finalmente se sentó. Mamá siempre había querido pasar parte del invierno en un lugar cálido. Papá habló de ello durante años. Nunca pudieron hacerlo. Así que ella tiene 72 años, Dana. Sé cuántos años tiene. Ella se merece algo bonito. Estoy de acuerdo. Eso lo sorprendió. Continué. Ella merece un techo que no gotee. Ella merece un hogar seguro. Se merece disfrutar de su jubilación. Lo que no se merece es el derecho a pedir dinero prestado a escondidas usando mis ingresos y mi crédito porque quiere enero y Nápoles. Haces que parezca que está robando. Entonces, ¿por qué nadie me dijo que apartó la mirada? Esperé. Finalmente dijo, porque habrías dicho que no. Ahí estaba. Sin explicaciones complicadas. No hay malentendidos. Simplemente la verdad. Exactamente. Se frotó la cara con ambas manos. Iba a explicarlo cuando, después de Navidad, me reí una vez. Al parecer, había muchas cosas planeadas para después de Navidad. Mi invitación. Los detalles del préstamo. Florida. ¿Puedes dejar de hacer bromas durante 5 minutos? No. Me están impidiendo tirar una taza de café. Eso sí que lo dejó sin palabras. Entonces dijo algo que no esperaba. No tienes idea de lo que esto ha significado para mí. Me recosté. ¿Cómo ha sido esto? Señaló nuestra cocina. Por un segundo, realmente no entendí. Luego dijo, cada vez que mamá necesita algo, me llama. Cada vez que algo se rompe, ella me llama. ¿Y qué tengo que hacer? Ven a preguntarte. Su voz había cambiado. La ira seguía ahí, pero debajo había algo más antiguo.
Tú pagas una mayor parte de la hipoteca. Tú tienes la cuenta de jubilación. Tienes un buen historial crediticio. Todo el mundo lo sabe. Pensé en el chiste de Carol durante la cena. Menos mal que alguien en esa casa sabe cómo ganarse la vida. Recordé a Mark riendo. Recordé que fingí no ver su cara. Nunca te reproché tu fracaso empresarial. No tenías por qué hacerlo. Eso no es justo. No, no lo es. Parecía agotado. Cuando la empresa quebró, todos me miraron de otra manera. Yo no. Sí que lo hiciste. Empecé a discutir y luego me detuve. Quizás a veces sí. No con desprecio. Pero había tomado el control de las cosas. Facturas, seguros, impuestos, decisiones importantes del hogar. Algunas eran necesarias. Otras, probablemente, le hacían sentir como un mero espectador en su propia vida. Eso sí lo entendía. Lo que no entendía era qué había hecho con ese sentimiento. Mark se quedó mirando la mesa. Por una noche quise sentarme con mi familia y no sentirme como el marido de Dana Mercer. Eso dolió. Mantuve la voz firme. ¿Quién quería ser? No respondió. Así que lo hice. El marido de Rená. No demasiado lento. Aparté la mirada. No se trataba de Rená. Entonces, ¿por qué estaba ella allí y yo no? Porque mamá quería que Tyler tuviera a sus dos padres presentes. Tyler tiene 29 años, Mark. Puede sobrevivir a la Navidad sin un acuerdo de custodia. Casi sonrió. Casi. Entonces le hice la pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. Bien. Estabas enfadado conmigo. Estabas avergonzado. Quería sentirte como el viejo Mark por una noche. Explícaselo, Essie. Su expresión cambió. Dana, no me expliques por qué tu hija tuvo que perderse la Navidad con su abuela. Miró hacia el pasillo. Mamá pensó que traer a Essie Cinti levantaría sospechas. Lo miré fijamente. Así que fue más sencillo. Hay frases que uno escucha en un matrimonio y que sabe que recordará 20 años después. Esa era una de las mías. Más simple. No me refería a eso. Dejaste fuera a tu hija de 4 años porque incluirla haría que tu mentira fuera más difícil de explicar. No lo había pensado así. Lo sé, y ese era el problema. No lo había pensado lo suficiente. Sonó mi teléfono. Rená. Casi lo ignoré. Mark vio el nombre. No lo hagas. Eso me ayudó a decidir. Respondí, hola Rená. Fue directo al grano. Tyler me lo dijo. Entré en la sala de estar. Supongo que ahora todo el mundo lo sabe todo. Bueno, no todo. Lo suficiente. Parecía realmente avergonzada. Dana Mark me dijo que te negaste a venir si yo estaba allí. Si hubiera sabido que tú y ella habían sido excluidas deliberadamente, no habría ido. Le creí. Rená y yo nunca habíamos sido amigas, pero habíamos logrado pasar 11 años sin tirarnos vino. Para los estándares familiares, eso era prácticamente diplomacia. ¿Y la foto que le pedí? Ella gimió. Carol movió 3 sillas. Me reí antes de poder contenerme. Rená también se rió. No elegí sentarme al lado de tu marido. Menos mal, porque empezaba a pensar que 11 años de divorcio habían ido muy mal. Cuando hablamos, me di cuenta de cuánta energía había invertido Carol a lo largo de los años para que Rená y yo desconfiáramos lo suficiente la una de la otra. Había funcionado, hasta que dejó de funcionar. Carol llamó 10 minutos después. Ni siquiera se molestó en saludar. No me vas a dejar con un techo con goteras en Navidad con esas tonterías. Esto no tiene que ver con el techo. Para mí, sin duda. Entonces te haré una oferta. Se quedó callada. Contribuiré a la reparación del techo que habíamos acordado. Directamente al contratista. No firmaré una refinanciación de $142,000 ni financiaré un condominio en Florida. Eso no es lo que prometiste. Prometí ayudarte con tu casa. Me diste tu palabra. Di mi palabra sobre el herpes zóster, Carol. Nadie mencionó las palmeras. Silencio. Entonces dijo, lo arreglaremos este jueves en la cooperativa de crédito. No hay nada que arreglar. Mark Tyler, tú y yo hablaremos como adultos. Entonces todos podrán ver exactamente qué clase de persona eres. Miré hacia la cocina. Mark estaba parado en la puerta. El jueves está bien. Después de colgar, me dijo, vas a avergonzar a mi madre. No, subí las escaleras y saqué una bolsa de viaje del armario. Voy a pedirle que diga la verdad con las mismas personas que están en la habitación. Él me siguió. ¿Qué estás haciendo? Metí pijamas, artículos de aseo y ropa para unos días en la bolsa. Entonces abrí la cómoda de Essie. Me llevo a Essie a casa de Janet unos días. Te vas. Voy a dormir en otro sitio. Dana. Me detuve y lo miré. Por primera vez, no parecía enojado. Parecía asustado. Yo no estaba preparado para consolarlo. Y tampoco estaba preparada para decirle que nuestro matrimonio había terminado. La verdad es que no lo sabía. Necesito un poco de tiempo en el que nadie me explique por qué algo que vi con mis propios ojos no sucedió. Luego cerré la cremallera de la bolsa.
La cooperativa de crédito parecía el típico lugar donde nadie debería tener una discusión familiar. Alfombra gris, paredes beige, una flor de Pascua artificial en el mostrador de recepción. Detrás del mostrador, una cafetera que emitía un sonido como si estuviera lidiando con sus propios problemas. Era el 26 de diciembre a las 10:27 de la mañana. Llegué 3 minutos antes. Carol y Mark ya estaban allí, al igual que Tyler. Carol llevaba un abrigo de lana color camel y tenía la expresión de una mujer que creía haber convocado una reunión para corregir a un empleado. Mark parecía cansado. Pasé la noche de Navidad en casa de mi hermana Janet en Gahana. Ella durmió a mi lado en la habitación de invitados con su conejo de peluche bajo la barbilla. Yo apenas había dormido. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a entrar en esa habitación para ganar una discusión. Iba a tomar una decisión financiera. Esa distinción era importante. La oficial de préstamos, Denise, nos condujo a una pequeña sala de conferencias. ¿Quieren café? No, gracias, respondí. Carol dijo que me encantaría probarlo. Claro que sí. Nos sentamos alrededor de una mesa rectangular mientras Denise fue a buscar café. Carol no esperó a que regresara. Miró a Tyler. Quiero que entiendas que nada de esto era necesario. Tyler me miró. No dije nada. Carol continuó. Tu padre y Dana tuvieron un desacuerdo sobre la Navidad y ahora ella está metiendo a mi casa en el asunto. Mamá, dijo Mark en voz baja. No, estoy cansado de andar con pies de plomo. Fue interesante que lo dijera una mujer que acababa de celebrar la Navidad en una fecha secreta. Se giró hacia mí y me dijo, dijiste que me ayudarías. Sí, lo hice. Y ahora, como Rená vino a Navidad, esto no tiene que ver con Rená. Aunque ciertamente lo parezca. Tyler se removió en su silla. Carol continuó. Dijo que siempre me había sentido incómoda con la primera familia de Mark. Dijo que la estaba castigando por un malentendido con la agenda. Mencionó el techo 2 veces. La dejé terminar. Eso la sorprendió más que cualquier discusión. Denise regresó con el café y se sentó. Abrió una carpeta. Bien, antes de empezar, Denise, dije, ¿te importaría decirle a Tyler el monto total del préstamo propuesto? Mark me miró. Carol dejó de remover su café. Denise vaciló. Miró a Carol y luego a mí. Como Tyler no era de las que pedían prestado, me di cuenta de que la había puesto en una situación incómoda. Me corregí. En realidad, olvídalo. Carol, ¿te gustaría decírselo? Los labios de Carol se tensaron. Tyler dijo, dime qué. Deslicé mi copia del resumen del préstamo hacia él. Miró el número. Luego volvió a mirar. 142.000, Carol dijo, eso lo incluye todo. Tyler frunció el ceño. Pensé que esto era para el techo. Y lo es. Saqué el presupuesto del contratista de mi carpeta. El presupuesto para el techo es de 23.000 en monedas. Carol miró a Mark. Mark se quedó mirando la mesa. La revisé lentamente porque no quería que esto se convirtiera en una charla sobre préstamos. Ahí está el saldo actual de la hipoteca. Hay deudas que se están consolidando. Hay gastos de cierre. Y luego está el dinero que sale. Tyler me miró. ¿Cuánto? ¿Unos 28.000? Se volvió hacia su abuela. ¿Para qué es eso? Carol tomó un sorbo de café. Gastos. Esperé. Tyler esperó. Finalmente, saqué la impresión de Nápoles y la puse junto al resumen del préstamo. La expresión de Carol cambió. Tyler la tomó. Leyó la primera página. Luego la segunda. Vas a tener un condominio. No es así. ¿Es una propiedad de temporada? Lo estaba considerando. Con el debido respeto a Dana, Carol se puso tensa. Yo haría los pagos. Tyler la miró fijamente durante varios segundos. Luego dijo, abuela, estás refinanciando porque tienes problemas para hacer los pagos que ya tienes. Nadie dijo nada. Fue la frase más sencilla que se pronunció en toda la mañana y probablemente la más efectiva. Carol se giró hacia mí. No tenías derecho a revisar mi correspondencia privada. No lo tenía. Ella miró a Tyler. Dijo, lo encontré en los papeles de refinanciación que me pediste que organizara. Carol se puso roja. Finalmente, Mark habló. ¿Podemos calmarnos? Lo miré. Estoy tranquila. Eso pareció irritarlo aún más. Carol apartó las páginas de Nápoles. A esto me refiero. Dana tiene que convertirlo todo en una investigación porque no soporta que Rená estuviera en Navidad. Tyler negó con la cabeza. Abuela, no, Tyler. Tu padre nos dijo que se negó a venir. Me volví hacia Mark. Cerró los ojos brevemente. Le pregunté a Tyler. ¿Qué te dijo exactamente tu padre? Tyler parecía incómodo. Pero él respondió que no vendría si mamá estaba allí y que querías que ella volviera a casa contigo. Carol lo señaló. Ahí. Abrí mi teléfono. Tenía capturas de pantalla de mis mensajes con Mark del 24 de diciembre. Uno de ellos era sobre qué vino quería Carol. Otro preguntó si debía traer las sillas plegables del sótano. Mark respondió, trae las sillas. A mamá siempre le faltan.
A la tarde siguiente, mientras preparaban su Navidad en privado, me envió un mensaje: no olvides que a mamá le gusta la salsa de arándanos de Kroger. Dejé el teléfono sobre la mesa. Si me había negado a asistir, ¿por qué Mark me dejaba prepararlo todo? Tyler leyó los mensajes. Carol miró a Mark. Mark no dijo nada. Pregunté: ¿cuándo le pediste a Tyler que dejara libre el 22 de diciembre? Mark se frotó la frente. Una semana antes. Carol, dijo Mark. Él la interrumpió. Lo manejé mal. Lo miré fijamente. No. Olvidarse de decirme que la hora cambió es una mala manera de manejarlo. Tú lo planeaste. Él no tenía nada. Carol aún lo tenía. Me miró y dijo: esta familia era más feliz antes de que todo girara en torno a tus sentimientos. Antes de que pudiera responder, Tyler lo hizo. Abuela y papá le mintieron a todo el mundo. Esos no son los sentimientos de Dana. Carol se quedó completamente inmóvil. Ese era el momento que esperaba disfrutar. No. Sobre todo me sentía cansada. Denise se aclaró la garganta suavemente. No tenemos que seguir adelante hoy. La miré. No voy a seguir adelante. Carol se giró bruscamente. Dana, no voy a firmar el préstamo. Lo prometiste. Prometí ayudar con el techo. Mi oferta sigue en pie. Contribuiré directamente a la reparación necesaria. Pero no voy a pedirte prestado $142,000. Me estás humillando. He revisado la documentación de Nápoles. Carol, yo no traje a Florida a esta habitación. Fuiste tú. Se apartó de la mesa. Nadie gritó. Nadie salió furioso. La reunión simplemente terminó. A veces, así son las consecuencias. El papel vuelve a la carpeta. El bolígrafo se queda tapado. La firma nunca aparece. En el estacionamiento, Mark me siguió hasta mi auto. Dana, me detuve. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo. ¿Me vas a dejar? Por una vez no tenía una respuesta preparada. Me quedo con Janet por ahora. Eso no es lo que pregunté. Lo sé. Parecía mayor que una semana antes. ¿Qué se supone que debo hacer? Hubo un tiempo en que esa pregunta me habría impulsado directamente a buscar soluciones. Encontrar al consejero, pedir cita, explicarle las cosas a Carol, arreglar la Navidad, arreglarlo a él. Abrí la puerta del coche. Por una vez, Mark descubrió lo que habías hecho sin pedirme que lo arreglara. Esa misma tarde, recogí a Ellie en casa de Janet. Mientras la abrochaba en su silla de coche, metió la mano en la bolsa que tenía al lado y sacó la tarjeta de Navidad de Carol. La abuela aún no lo entendía. Todavía no. Con cuidado, volvió a doblar la solapa. Luego lo metió en la bolsa. Será mejor que lo guardemos bien. Le di un beso en la frente. Sí, dije. Lo haremos. Dejar a Mark no se sintió como la gente imagina que se supone que se siente al irse. No había música dramática. Ni una repentina sensación de libertad. Principalmente había cestas de ropa sucia. Ellie y yo pasamos 3 semanas en la habitación de invitados de mi hermana Janet en Gahana. Dejaba mis papeles colgados en la parte trasera de la puerta del armario porque no había sitio para ellos en ningún otro sitio. Ellie dormía en una cama individual a mi lado y de alguna manera, se las arregló para ocupar 3/4 partes de ella por la mañana. De lunes a viernes la llevaba a la guardería, luego a mi oficina, trabajaba todo el día, la recogía y volvía a casa de Janet. A la segunda semana, estaba agotada. A la tercera, ya estaba buscando apartamento. Encontré un apartamento de 2 habitaciones en Westerville. Nada lujoso, alfombra beige, cocina pequeña, buen distrito escolar. La ventana de la sala daba directamente a otro edificio de apartamentos, pero el lavavajilla funcionaba y nadie allí me había pedido nunca que avalara nada. A los 48 años, eso se consideraba un encanto. Lo más difícil era Ellie. Echaba de menos a su padre. A los niños no les importa quién mintió sobre la Navidad ni qué fue de las ganancias. Saben que papá solía leerles buenas noches, Luna, y que ahora papá no está. Una noche preguntó: ¿cuándo vamos a volver a casa? Le dije: por ahora, este es nuestro hogar. Ella lo pensó. La casa de papá también es un hogar. Sí. Eso pareció satisfacerla mejor que cualquier explicación complicada que yo pudiera haberle dado. Nunca le dije que Mark era un mal padre porque no lo era. Había hecho algo terrible como padre. Había una diferencia y quería darle espacio para que la entendiera. Para su crédito, al final lo hizo. No de inmediato. Durante el primer mes, cada conversación con Mark incluía una explicación. Su madre lo había presionado. Él se había sentido avergonzado. No se había dado cuenta de que Ellie podía oírlo por teléfono. Nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Siempre había otro párrafo después de «lo siento». Comenzamos la terapia de pareja en febrero. En nuestra 4ª sesión, Mark estaba explicando de nuevo su negocio fallido cuando nuestra terapeuta lo interrumpió. Le dijo: «Mark, ¿quieres que Dan entienda por qué lo hiciste o prefieres asumir la responsabilidad?» Él se quedó callado. Yo también. Probablemente fueron los 60 segundos más silenciosos de nuestro matrimonio. Después de eso, algo cambió. No fue de la noche a la mañana.
Pero poco a poco Mark dejó de defenderse. Empezó a escuchar. Unas semanas después, me preguntó si podía hablar con ella estando yo presente. Nos sentamos en la sala de estar de mi apartamento. Mark se sentó en el suelo junto a ella. Papá tomó una mala decisión en Navidad. Ella levantó la vista de su libro para colorear. No me invitaste. No, ¿por qué? Mark tragó saliva porque papá estaba tratando de facilitarse las cosas y eso te lastimó. Ella lo pensó. Luego preguntó, ¿puedo quedarme con el crayón morado que era ella? Aceptó una disculpa sin necesidad de una audiencia en el Senado. Le entregué el crayón morado. Mark me miró. Me di cuenta de que quería que lo tranquilizara. No lo hice. Necesitaba asimilarlo. Carol tardó más. La refinanciación nunca se concretó. Tyler la ayudó a gestionar la reparación del tejado sin el dinero de Florida. Mantuve mi oferta original y pagué una parte directamente a la empresa de techos. Algunos pensaron que estaba loco incluso por hacer eso. No lo hice. Había prometido ayudar con el techo, cumplir mi palabra era importante para mí, incluso cuando otros no habían cumplido la suya. Carol tuvo que reestructurar algunas deudas y recortar gastos. Nápoles desapareció por completo de la conversación. Durante varios meses me culpó. Sus mensajes iban desde fríos hasta teatrales. Uno comenzó. Espero que algún día entiendas lo que me has quitado. Casi respondí enero y Florida, pero no lo hice. Crecer a menudo consiste simplemente en escribir algo satisfactorio y luego borrarlo. Solo respondí cuando preguntó por ella. Finalmente, preguntó si podía visitarme. Le dije que sí, pero le puse límites. Nada de criticarme delante de ella. Nada de hablar con ella sobre la separación. No le dijeras a ella que los adultos habían celebrado la Navidad sin ella porque mamá era difícil. A Carol no le gustaban las reglas. Aún así, la seguía. Su primera visita fue a finales de abril. Llegó a mi apartamento con una bolsita de tarjeta que contenía un conejito de peluche. Ella la abrazó. Preparé café. Durante 20 minutos, todos se comportaron con tanta cortesía que parecía que estábamos en una cumbre diplomática. Entonces, ella se levantó de repente. Abuela, espera. Corrió por el pasillo. Carol me miró. Me encogí de hombros. Un minuto después, ella regresó con un trozo de cartulina roja. Lo reconocí de inmediato. La tarjeta de Navidad. No la había visto en semanas. Al parecer, la había sacado del refrigerador en casa de Janet y la había guardado en una de sus cajitas de tesoros cuando recibimos la otra. La purpurina se había desgastado en algunas partes. Una esquina estaba doblada. Ella lo sostuvo. La guardé para ti. Carol miró fijamente la tarjeta. ¿En serio? ¿No la recibiste en Navidad? Carol lo abrió. Dentro estaba el mismo árbol verde torcido y 4 figuras de palitos tomadas de la mano. Ella, yo, Mark, Carol. Carol tocó la página con un dedo. ¿Lo guardaste todo este tiempo?, asintió ella. Mamá dijo que lo hice porque te quería. Carol me miró. No dije nada. Por una vez, ella tampoco. Se secó las lágrimas de debajo de un ojo y volvió a mirar a ella. Gracias, cariño. Hay momentos en que puedes expresar tu opinión y hay momentos en que expresarla la arruinaría. Dejé pasar ese asunto. Para diciembre siguiente, Mark y yo seguíamos legalmente casados, aunque seguíamos viviendo separados. Pero habíamos empezado a cenar juntos 1 o 2 veces al mes. A veces venía ella. A veces se quedaba con Janet y Mark y yo nos íbamos a algún sitio tranquilo. No habíamos vuelto a estar juntos. No sabía si alguna vez lo lograríamos. Esa incertidumbre solía asustarme. Finalmente, desapareció. Mark había cambiado de maneras que yo podía percibir. Era transparente con respecto al dinero. Dejó de ofrecerme automáticamente cada vez que Carol necesitaba algo. Y la primera vez que Carol hizo un pequeño comentario sobre que yo era quisquilloso, Mark dijo, mamá, no lo hagas. 2 palabras. Nada heroico. Pero 11 años antes, se habría quedado mirando su plato. Lo noté. Aquella Navidad me enseñó que lo peor no era quedarse fuera de la cena. Me di cuenta de que a mi marido le resultaba más fácil ignorar a su esposa e hija que enfrentarse a su madre y admitir cómo era realmente su vida. Yo también tenía una lección que aprender. Durante años pensé que ser madura significaba no armar un escándalo. Arreglé las cosas, pagué las deudas, suavicé los ánimos. Y poco a poco, la gente empezó a confundir mi generosidad con permiso. Mi venganza, si se le puede llamar así, fue sorprendentemente aburrida. Yo no me quedé con la casa de Carol. Yo no vacié nuestras cuentas bancarias. Yo no intenté poner a los hijos de Mark en su contra. Dejé de firmar las decisiones que otros tomaron sin consultarme. Se puede ser generoso sin ser útil a quienes no te respetan. Y se puede perdonar a alguien sin volver a ofenderlo. Si alguna vez unas vacaciones cambiaron tu perspectiva sobre tu propia familia, probablemente lo entiendas. Y si quieres compartir lo que aprendiste, me encantaría escucharlo.